Que Dios le bendiga, querida audiencia de Radio Remanente, en el nombre de Jesús. Estamos de regreso y queremos hacer esta enseñanza en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, toda la gloria y la honra. Atamos, Señor, toda interferencia en el nombre de Jesús, Señor. Atamos todo aquello que esté, Señor, bloqueando, tratando de impedir en el nombre de Jesús que esta palabra pueda salir. Padre Santo, te damos, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por todos los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, espero de que los de las redes sociales me puedan ahora escuchar bien. Juan capítulo 5, versículo 7 dice la Biblia: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Dios trabaja en tiempo y sazones. Dios trabaja a través de las personas, a través de periodos. Cuando Dios levantó el avivamiento que había en Gales, allá en Europa, Dios trabajó por periodos pequeños. Avivamientos que duraban un año, avivamientos que duraban 6 meses, avivamientos que duraban 5 años o menos. Pero ¿qué es lo que Dios pretende para nosotros entender cuál es la generación que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la generación que nosotros estamos tratando de entender? Y vamos a mirar entonces qué es lo que Dios pretende de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios pretende de poder nosotros ver y entender cuáles son en sí los tiempos y la sazón en nuestra vida? Así de que yo quisiera que nosotros vayamos al libro de Génesis capítulo 1 y vamos a mirar cuál es el propósito de la generación que estamos viviendo. Yo te voy a hacer la pregunta que el Señor me puso a mí en mi corazón, y es: ¿qué generación estás viviendo tú? ¿Qué generación eres tú? Génesis capítulo 7. El Señor nos habla acerca de lo que sucedió en los tiempos del diluvio, de que a través de la decisión de una sola persona hizo la suerte, por así decirlo, de los millones y del destino de los millones de personas que estamos viviendo ahorita. ¿Sabías tú que por la decisión de Noé, tú y yo estamos aquí? ¿Sabías que por la decisión de que él tomó de buscar a Dios, tú y yo estamos aquí? Tú y todo lo que estamos en este planeta en este momento somos el producto de la decisión de Noé. Así de que yo te quiero llevar entonces a través de la Escritura cuál es la razón por qué tú naciste en este tiempo y el impacto de la generación ahí donde tú estás, en el trabajo, en el barrio, en la familia en que naciste. No importa cómo tú y yo venimos a esta tierra. Podemos haber venido por un accidente genético, por alguna violación, por algún incesto, en lo que haya sido como nosotros venimos a la tierra. Tenemos un propósito en las manos de Dios. Así que yo te tengo que llevar cuál es la generación por la cual tú estás rigiendo tu vida. ¿En qué generación estás viviendo? En Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, dice, he visto justo delante de mí en esta generación. La decisión de Noé en la generación en que él vivía, dice la palabra de Dios, que fue una de las generaciones más perversa que haya existido en la tierra, por la cual Dios decidió destruir la tierra entera, no la tierra, sino destruir todo ser viviente de esa generación. En esa generación fue cuando los ángeles, dice que los hombres y las mujeres se estaban multiplicando y que la mujer era tan hermosa que los ángeles se llenaron de lujuria y lascivia y 200 de ellos, prácticamente, es lo que dice en el libro de Enoc, en el libro apócrifo de Enoc,
dice que 200 de ellos fueron los que decidieron dejar sus moradas celestiales. Y esto estamos hablando después de la caída de Adán y Eva. 200 ángeles se rebelaron de su propósito y su obediencia al Dios del cielo, abandonaron sus moradas y decidieron, dice, venir y tener relación con las mujeres, y las cuales nacieron gigantes, nefelines, que se procrearon y poblaron casi toda la tierra, porque aquí en América, en Sudamérica, en el Perú, aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, se han encontrado huesos de nefelines, de gigantes. Ahora, dice la Biblia que la decisión de Noé marcó toda una generación. La decisión de Noé marcó toda una generación. ¿Qué generación tú y yo estamos teniendo? ¿Cuál es el propósito de las generaciones? ¿Cuál es el propósito de tus hijos, de mis hijos? ¿Cuál es el propósito por el cual nacimos ahorita en este siglo? Lo que venimos en el siglo, nacimos a final del siglo XX y estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es la generación que viene después de nosotros? Te quiero llevar entonces al libro de Jueces, donde marca el fin de una generación y el comienzo de otra. ¿Y qué es lo que Dios propone a que nosotros entendamos ahora? ¿Qué es lo que está pasando dentro del núcleo de la familia? ¿Qué es lo que está pasando dentro del núcleo de las naciones? ¿Qué está pasando con la sociedad de ahora? Que las generaciones enteras están siendo impactadas por situaciones que la verdad estamos asombrados, que dice la Biblia que la última generación es una generación que cada quien hace lo que quiere, como en los tiempos de los jueces. Es una generación donde van a mirar la mano de Dios bajo el juicio de lo que están haciendo. Pero de lo que Dios está hablando es, Noé marcó una generación y tú y yo vamos a marcar la última generación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios pretende entonces en el libro de Jueces? Y vamos a ir rapidito al libro de Jueces, capítulo 2. Y vamos a ver el fin de una generación y el comienzo de otra. Jueces capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación que cruzó el desierto, que salieron de Egipto, cruzaron el desierto, y esta fue la generación que entró a la tierra prometida. Esa generación llegó a un fin. Pero mira lo que sucede. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Wow, dice que la generación que siguió después de esa generación que salió del desierto, no conocía la obra de Dios. No conocieron el poderoso de Israel. ¿Qué es lo que fue lo que pasó? ¿Dónde fue que falló? La generación que vio la obra de Dios, los portentos y los milagros, y que Dios peleó por Israel también, aún en la tierra prometida. Todo lo que sucedió en el libro de Josué, toda la historia de Josué, todas las batallas, todo lo que fueron conquistando, los muros de Jericó que cayeron. ¿Dónde está esa generación que dice la Biblia aquí? Que esa generación murió y la otra generación que subió no conocía a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que fallaron? Bueno, vamos a ir entonces al libro de Salmo 78. Y en Salmo 78 nos da la respuesta. ¿Qué fue lo que falló? Para que esta generación futura que está saliendo, que está generando, no conocía totalmente a Dios. ¿Y qué es lo que sucede con Dios? ¿Esto agradó a Dios? ¿Qué es lo que Dios habla respecto a todo esto? En el libro de Salmo 78, versículo 8, dice de esta manera: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y no está hablando del espíritu de Dios. No fueron fieles con Dios, el espíritu de ellos. ¿Qué fue lo que provocó de que estos padres que vieron la mano de Dios no transmitieron a su generación que venía, no transmitieron a los hijos, a los nietos, quién era Dios? ¿Dónde fue que fallaron?
Aquí dice Salmos, porque sus padres eran una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué está pasando con nuestros hijos en esta generación? ¿Qué está pasando con la generación ahorita que quieren alterar su ADN? Quieren que los niños, aún naciendo, se les marque de que ellos decidan su propio sexo. ¿Cómo un niño recién nacido se le va a marcar sexo desconocido y que ellos más adelante decidan qué es lo que está pasando? En vez de nosotros caminar para adelante, estamos retrocediendo. En vez de avanzar con la tecnología, moralmente estamos retrocediendo. Esto no es normal. Esto no es algo genético normal. Esto ya es una manipulación a la humanidad, un crimen a la moral humana, un crimen a nuestra propia autonomía como seres humanos, a la autonomía nosotros como hombres y mujeres que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y solo por decir eso, nos juzgan y nos tildan de que no somos nosotros tolerantes. ¿Tolerantes de qué? Yo quisiera saber entonces si la Biblia habla acerca de los propósitos de las generaciones. Personalmente tenemos que saber que hay un propósito por la cual estamos viviendo ahora en este siglo, viviendo estos momentos. ¿Por qué no nacimos 100 años atrás? ¿Por qué no nacimos nosotros 200 años atrás? ¿Por qué nacimos nosotros ahorita a lo que me están oyendo? ¿Cuál es la razón por qué nacimos aquí? ¿Por qué a Dios le interesa tanto las generaciones? ¿Por qué Dios necesita que la gente comprenda quién es Él? En el libro de Hechos, capítulo 13, ahí está el propósito de la generación personalmente que nos corresponde entender. Libro de Hechos, capítulo 13, habla acerca entonces de una generación que necesita reconocer su propósito. Mire lo que dice el versículo 36. Dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cuando dice vio corrupción, quiere decir que él murió y su cuerpo se deterioró. Pero el problema no está ahí. Todo el secreto está al principio de ese versículo, que a veces nosotros leemos y no le ponemos atención. Mire lo que dice. Porque a la verdad David, habiendo servido, en otras palabras, él trabajó, un propósito había, dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Qué generación tú estás impactando? ¿Qué generación eres tú? ¿Por qué estás ahí donde estás? ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo donde estás? ¿Por qué estás en ese barrio donde tú estás? ¿Por qué naciste en el país donde tú naciste? ¿Por qué naciste bajo la familia en que naciste? Nos quejamos, sí. Nos quejamos, nos enojamos. Estamos siempre diciendo de que ¿por qué nací de esta manera? ¿O por qué Dios permitió todo esto? Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Aunque el diablo quiera hacer lo que quiera hacer, Dios tiene todo bajo un propósito. El propósito de la generación que nos toca como persona. Aquí dice que David sirvió a su propia generación. David no sabía de que él había nacido para llegar a ser el rey conforme al corazón de Dios. David se sentía impotente. Él se sentía prácticamente ignorado, cuidando de la oveja de su padre, luchando contra leones, luchando contra osos para proteger el patrimonio de su familia, el patrimonio de las generaciones que iban a venir después que David tuviera hijos y se casara. Eso era lo que él estaba defendiendo. Pero él no sabía que Dios lo estaba preparando para ser el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero si este hombre se le reconoce
como el rey conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel se le conoce a David. Pero ¿quién era David? ¿Qué imperfecciones tenía David? ¿Qué pecados cometió David que la Biblia no lo cubrió? David, siendo hombre conforme al corazón de Dios, mas sin embargo asesinó, adulteró, mintió, se sintió grande, censó al pueblo por sentirse él súper poderoso. Y todo eso abrió puertas para que David supiera de que no era lo que Dios pretendía. David aprendió a conocer a Dios. En su sufrimiento y en su dolor, él comprendió el corazón de Dios y por eso Dios lo amaba. Era imperfecto, traía maldición generacionales, venía arrastrando en su ADN, en su genética. Él venía arrastrando maldiciones generacionales con pecados sexuales que afectaron a Salomón. Salomón todavía lo duplicó todavía, esa herencia genética de su bisabuela Rahab y de su abuela Ruth, la nuera de Noemí. Así de que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él amaba a Dios con todas sus imperfecciones. Nosotros traemos tanto pretexto de no servir a Dios, de no entender de que Dios quiere llevarnos a diferentes niveles de experiencia sobrenatural, pero ponemos puro pretexto de nuestra imperfección que nos vemos. Y David tuvo experiencias increíbles. Cuando digo increíble es que la mente no lo podía entender. Experiencias fuera de lo normal. David en todos sus salmos habla de experiencias. La verdad que David caminó en el tercer cielo, vio cosas que lo plasmó en sus cantos. Así de que, ¿cuál fue el propósito de David? Dice aquí, David habiendo servido a su propia generación. David entendió la razón por la cual él había nacido. Pero se le salieron muchas cosas de las manos cuando él desvió su mirada de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios pretende? ¿Cuál es la pregunta que Dios puso entonces? La palabra que comenzamos es Juan 5:17. Dios trabaja, dice la Biblia. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Y yo también trabajo. ¿En qué está trabajando el Padre? Desde que Adán pecó, Dios ha venido trabajando con la humanidad. Dios ha venido trabajando de generaciones en generaciones. ¿Qué generación te tocó a ti vivir? ¿Qué generación estás impactando? Ahí en tu barrio, ahí donde tú estás, en tu trabajo, estás lidiando con diferentes generaciones, diferentes familias, diferentes cosas que cada uno viene arrastrando. ¿Qué generación eres tú? Gedeón era una persona débil, era una persona miedosa, es una persona que totalmente huía cuando miraba al enemigo, era una persona que totalmente era muy cohibida. Pero se tornó de ese tipo de persona a ser un valiente guerrero cuando le creyó a este Dios que estamos hablando. ¿Cuál es la generación de Josué y Caleb? Eran esclavos en Egipto. Ellos tenían pensado que iban a morir igual que sus antepasados. Hasta que vino Moisés, los liberó. Y ellos comenzaron a trabajar para Moisés. Se le pegaron a Moisés. Comenzaron a ver las manifestaciones de Dios. Miraron, observaron y aprendieron. Cuando ellos cruzaron la tierra y fueron como espías, solo Josué y Caleb permanecieron fieles a Dios. Los demás murieron calcinados en el desierto. Josué y Caleb permanecieron fieles en su corazón. ¿Qué generación eres tú? ¿Eres la generación de Daniel como sus amigos? De que a pesar de que les querían cambiar su identidad, ellos permanecieron fieles a su Dios. Les cambiaron el nombre. ¿Sabes que cambiar el nombre te están cambiando tu personalidad? Te están queriendo cambiar tu imagen. Pero ellos no se dejaron en que les cambiaron el nombre. Ellos se siguieron fieles en su corazón. Fueron echados en el foso de los leones. Fueron echados al horno de fuego. Mas sin embargo, vemos sus historias plasmadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron personas
que desafiaron todo aquello que se levanta contra Dios. ¿Qué generación eres tú? ¿La de Josué? ¿La de Caleb? ¿De haber sido esclavos? ¿De aprender de lo que estaba sucediendo? ¿Eres la generación de Daniel y sus amigos que les cambian el nombre? Que también eran ellos totalmente esclavos en otra nación. ¿Eres la generación de Jefté? Un hombre que nació siendo bastardo, nació en adulterio, mas sin embargo fue echado de su familia. Te han echado a ti de tu iglesia, te han echado a tu familia, no te hace caso porque te hiciste cristiano, te han echado culpa por tu pasado. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué generación vienes? Eres la generación de Pablo, una persona que seguía, criticaba, juzgaba, y después Dios lo toca y ahora le toca sufrir como él trató a esos que defendían su fe. Eres una persona como Pablo que tenía una inteligencia, un intelecto, un título universitario. Mas sin embargo él dijo, lo considero todo basura por conocer el conocimiento del poder de la resurrección, de ese Cristo resucitado. ¿Eres esa generación? ¿Eres la generación de Samuel? Un niño que fue desde niño a que ya después que fue detestado, entregado para trabajar en el ministerio. Y nunca más volvió a estar con su familia, solamente lo visitaban una vez al año. ¿Eres ese tipo de generación? ¿Qué generación? Y la Biblia habla de diferentes generaciones. Así de que yo te quiero llevar a que miremos cuál es el mandamiento de Dios para cada generación, para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que están queriendo cambiar y transformar nuestra generación en nuestras propias narices, que nosotros no tengamos control. Mas sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Quién tiene que tener control de tu generación? Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a mirar qué es lo que Dios está hablando acerca, por qué para Dios está importante que las generaciones sepan cuál es el propósito por la cual están en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? Que ellos no quieren saber de Dios. De que ellos no quieren ir y saber nada de la palabra de Dios. No quieren. ¿Dónde está fallando? ¿Quién está fallando? Bueno, vamos a mirar en la Escritura qué es lo que Dios dice de todo esto. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a mirar entonces el versículo 6 y 7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿De quién es la responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a este Dios? Ellos tienen que entender que ellos nacieron con un propósito. Que es triste que los jóvenes de esta época, con la tecnología que tenemos, entran a la secundaria o van a ir a la universidad y no saben ni siquiera qué profesión tienen que estudiar. Están totalmente desconectados de una identidad. ¿Y qué es lo que están copiando? Identidades de personas que no tienen futuro. Solamente tienen fama por ser cantantes. Solamente tienen fama por ser artistas. Y se identifican con ellos. Pero son personas que no tienen futuro. Son personas que totalmente son un ícono de una falsedad. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarnos? Mandamientos que el Señor da a cada generación que enseñe de quién es Dios. Y vamos a ir entonces al Salmos 78. Salmo 78 es el salmo de las generaciones. Es el salmo que habla de las familias. Es el salmo en que Dios se centra la importancia de impactar generaciones tras generaciones. Sé que vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 78. Me gustaría que usted, cuando tenga tiempo, usted lea todo el Salmo 78 y va a entender muchas cosas que hemos dejado pasar y que nosotros hemos fallado como padres. Salmo 78, el Señor
comienza a decir todas aquellas cosas por las cuales él se enoja de una generación a otra. Él se enoja de la hipocresía, la rebeldía, de que se centran a veces en lo temporal y no confían en un Dios sobrenatural. Mira lo que dice, le voy a leer del 1 al 8 rapidito. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos. ¿Sabe por qué dice inclina vuestros oídos? Porque tenemos oído, pero no estamos poniendo atención. Estamos oyendo el sonido, pero no estamos poniendo atención, no estamos escuchando. Por eso dice aquí, pon atención, pon suma atención. Dice: a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios. Hablaré en cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra de Dios enseña de que la palabra de Dios no se puede leer con una mente carnal, porque la letra mata. La ley mata por sí misma. Dice la palabra de que tenemos que leerla bajo la luz del Espíritu de Dios, porque la palabra está escondida en los misterios, que aunque está en papel y tinta, tiene misterios que solamente los ojos espirituales lo pueden ver. Versículo 3, lo cual hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubrimos, dice, a sus hijos. Y aquí donde viene lo que yo quiero llegar. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dios le interesa de que la generación que viene tienen que entender quién es Dios. Porque Él se merece la gloria, porque Él se merece la alabanza, porque Él se merece que se le reconozca de generación en generación. ¿Qué está pasando con nosotros que decimos que somos cristianos y no le estamos enseñando a nuestros hijos? Ellos quieren decidir por su propia vida y todavía viven bajo el mismo techo. ¿Quién tiene la responsabilidad de que ellos no se vayan a perder? Una decisión hizo que Noé impactara a los millones que estamos ahorita. Una decisión tuya va a impactar el destino de tus hijos, el destino de tu familia. Una sola decisión. ¿Qué vas a hacer? Versículo 5 dice: Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Sabe por qué dice que puso ley en Israel? Por la rebeldía que había en ellos. Dios tuvo que poner límites. Pero no, la gente ahora se agarra de la pura letra y de la letra hacen pura religión. La cual mandó, dice, a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, y los que se levantarán, se los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Dios santo, mira lo que dice aquí: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, y que guarden sus mandamientos, y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios en sus espíritus. ¿Qué impacto le estamos haciendo nosotros a nuestros hijos? ¿Estamos dejando que ellos sean los que controlen su destino? ¿Dejando que pasen horas y horas en videojuegos, escuchando música totalmente que creen que ellos tienen derecho de escuchar? No. Ellos no tienen el destino en sus manos por sí solos. Están bajo la tutela de los padres que tienen que educarlos en el camino de Dios. ¿O tú quieres que tus hijos se pierdan para siempre? Porque vamos a rendir cuenta delante de Dios. Ahora, ya si nuestros hijos ya son grandes y venimos a Cristo, o estando en Cristo y cometimos errores y nuestros hijos se fueron a la calle, nos toca a nosotros interceder y orar y saber qué hacer para que Dios trabaje en sus vidas, para que ellos también se cumpla la palabra de Dios, aunque no lo veamos con nuestros ojos, pero llevar esa palabra en nuestra vida, que Dios dijo: tú y toda tu casa será salva. O nos vamos a dar por vencidos. ¿Qué es lo que sucede? Salmo 78, entonces vamos a leer el versículo 21 y 22, que habla de esta generación, una generación que no le importaba lo que Dios pensaba, solo pensaban en ellos, solamente pensaban respecto a su propio bienestar.
Mira lo que dice el Salmos 78, versículos 21 y 22. Por tanto oyó Jehová y se indignó. ¿De qué se indignó? De que ellos se quejaban que no tenían agua, que no tenían comida, de que ya estaban cansados de solo estar comiendo maná, y después Dios le manda carne, y nada los satisfacía. Como vieron que Dios les suplía, comenzaron a como que Dios era su sirviente. Y mire lo que dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Mire bien lo que dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué es la importancia de nosotros como padres? Infundir en la vida de nuestros hijos la confianza y que crean en ese Dios. Pero ¿cómo van a creer si no lo ven? Si el ejemplo que le estamos dando en la casa es totalmente contrario a lo que Dios dice que los padres deben de darle el ejemplo y contar las maravillas de este Dios, de donde nos sacó. ¿De dónde Dios te sacó? Yo quisiera saber de dónde Dios te sacó antes de ser cristiano. Y ahora nos creemos como que somos la crema y la nata y miramos a otra persona con menosprecio. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De qué generación eres tú? ¿De qué generación somos? ¿Qué decisión está afectando tu vida y está afectando a los que te están rodeando? Tú no tienes que tener ese miedo de los que te rodean, sino entender que esos que te rodean tienen que ser impactados porque tú estás haciendo la diferencia. Como lo hizo Noé. Él hizo la diferencia en esa generación que iba a ser eliminada completamente todas. Pero él decidió el futuro tuyo y mío, porque estamos aquí. Aquí estamos ahorita por la decisión de Noé. ¿Sabías eso? ¿Sabía que por la decisión de Noé estamos tú y yo aquí? Marcos capítulo 9. Te quiero leer entonces exactamente por qué Jesús se quejó de la generación que deberían haber entrenado a un pueblo a conocer a un Dios verdadero. Pero ¿qué fue lo que hicieron los fariseos? En vez de enseñar al pueblo de Dios, lo esclavizaron. ¿Esclavizaron en qué sentido? Lo esclavizaron con dogmas. Lo esclavizaron con leyes humanas. Lo esclavizaron aún usando la palabra de Dios, pero que fueran cautivados en sus mentes, esclavos de sus propios pecados. Lo único que le interesaban a ellos era el dinero. A ellos no les interesaba Dios. A ellos lo único que les interesaba era su propia seguridad financiera y temporal aquí en la tierra. Marcos capítulo 9, versículo 19 dice: y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Para que Cristo diga, ¿hasta cuándo yo tengo que estar entre ustedes? Es porque Jesús ya estaba cansado de ver la hipocresía, la mentira y la falsedad de un grupo de personas que decían que conocían a Dios y no lo conocían. De un pueblo que se le había confiado la palabra, pero cada quien practicaba brujería, hechicería, había tanta prostitución, homosexualismo, había de todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Cristo dice: ¿hasta qué? Ya estoy cansado de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo he de soportar? Dice, traédmelo. Pero Jesús no estaba reprendiendo a los discípulos. Jesús estaba reprendiendo a un pueblo que solamente miraba de Cristo igual como el pueblo de Israel miraban a Dios, de solo dame, ya que tengo sed, dame agua. Ahora dice, tengo hambre, le da maná. Ya me cansé de maná, ahora quiero carne. Dios dice que se enojó tanto con ese pueblo. Yo te quiero llevar antes de leerte y terminar de leer Marcos, y voy a regresar a Salmos. Pero miren lo que dice Marcos 9:19. Y respondiendo a él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Para que Jesús diga:
¿hasta cuánto los tengo que estar soportando? Imagínense, el creador de la misericordia, la fuente de amor, misericordia y compasión está diciendo, ¿hasta cuándo tengo que estarlo soportando? ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar la maldad y la hipocresía en nuestro corazón? De que Dios mismo se tiene que fastidiar. ¿Hasta dónde nosotros vamos a llevar a Dios a este límite? ¿Tú crees que porque Dios es un Dios eterno, Él no tiene sentimientos? Yo no sé qué es lo que piensa la gente, que Dios no tiene sentimientos. Si Dios se compadece, si Dios dice, Él le duele la situación en que estamos, Dios se enoja, Dios se alegra. Dios es increíble, pero lo tenemos como un Dios sentado allá arriba, viejo, barbudo y todo amargado, enojado. Cualquier cosita nos castiga. Dios no es así. Es el concepto de la religión y la tradición de los hombres para esclavizar a la gente. Salmo 78, le voy a leer el versículo 36 y 37. Y mira lo que dice al respecto a este tipo de generación. Dice, les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Todo lo que Dios dice, si tú leas todo el capítulo Salmo 78, léelo todo. Dios no se complacía de este tipo de personas. Él les hizo un pacto con sus padres. Sin embargo, ellos no consideraban a Dios del todo. Mira lo que dice versículos 40 y 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Quiere decir que ya Dios estaba cansado hasta el tope. Enojado, dice, lo llevaron hasta el yermo. Y volvían, dice, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Se das cuenta de todo lo que está sucediendo aquí? Cómo ellos llevaron a Dios a un límite. Y ahí mismo yo creo que en la misma escritura dice, a Dios le pusieron límites. Y es lo que Dios se enoja, de que no pueden confiar en este Dios. Mire lo que dice, le voy a volver a leer versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Vamos a leer entonces qué es lo que Dios está hablando respecto a todo esto. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, el propósito de recibir una buena instrucción en el tiempo que nos toca vivir a ti y a mí. ¿Cuál es la instrucción del Espíritu Santo para nosotros impactar esta generación que estamos viviendo? ¿Qué generación eres tú? ¿La generación de Gedeón? ¿Eres la generación cobarde, tímida, que se esconde cuando viene el problema? Éramos eso antes, pero ahora Dios te está entrenando a ser poderoso guerrero, que aprendas a saber quién es tu Dios, que aprendas a ver más allá de tus límites, porque la batalla no es tuya, es Él el que pelea por cada uno de nosotros. Entonces, mira lo que dice Filipenses, y vamos a mirar qué es lo que Dios está hablando respecto a cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Déjame encontrar, aquí está, Filipenses 2, versículo 14 al 16. Dice, hagan todo sin murmuración y sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Tú no tienes que tener miedo cuántos brujos viven en tu barrio. Ellos tienen que tener miedo de que tú eres la luz
de que tú eres el que lleva portando la gloria del Dios Altísimo en ti. ¿Cuánta gente dice que le da miedo todavía siendo hijo de Dios? Cuando llega la noche y que llegan los demonios, los atacan, los muerden. ¿Dónde está ese Dios que dice, ¿por qué no confías en mí? ¿Qué generación tú eres? ¿La generación todavía de ese Gedeón miedoso? ¿O de ese Gedeón que prefirió confiar en ese Dios y aventarse y ser uno de los grandes guerreros que quedó en la historia? ¿Eres tú la generación de los amigos de Josué y Caleb, que cuando vieron los gigantes se amedrentaron? ¿O tú vas a decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Eres la generación de Pablo, que se creía que él estaba al matar a estos cristianos sirviendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros no escupimos? Porque yo lo hice. Cuando me hablaban de Cristo, yo escupí la cara a mi hermana. ¿Cuántos de nosotros éramos así? Nos enojábamos que nos hablaran de Dios. ¿Qué generación eres tú? ¿En qué generación estás viviendo? ¿Era la generación como Noé, que con una sola decisión puedes cambiar el curso de toda tu familia? ¿Era la generación de Adán, que no quiso confiar en lo que Dios le dio y prefirió agradar a su mujer? ¿Prefieran agradar a los hombres que obedecer la palabra? ¿Qué generación eres tú? El propósito de nosotros es de que somos, dice aquí, luminarias en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Pero que todo lo hagamos, dice, sin murmuración. ¿Sabes qué? Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano en Cristo no es tu enemigo. No es tu enemigo aún aquel líder que te ha corrido de la iglesia. Ellos no son tus enemigos. Tus enemigos es solamente uno. Es y se llama Diablo y Satanás. Ese es el que está manipulando los sentimientos y las emociones de todos aquellos que todavía tienen una mente embotada, una mente clausurada, una mente cauterizada. ¿En qué generación estás? Mira lo que dice, y termino con Marcos capítulo 8. Vamos a mirar qué es lo que dice Marcos capítulo 8, la exhortación final del Señor Jesucristo a las generaciones que estamos viviendo. Marcos capítulo 8, versículo 38. Y mira lo que dice. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Qué generación estás viviendo? ¿A quién estás agradando? ¿Estás agradando al Dios de Israel o estás agradando a la generación venidera, a esa generación que salió de tus lomos, pero que no conocen a Dios? Te sientes intimidado que ellos se van a enojar. A mí me causa, la verdad, enojo oír que hijos les pegan a los padres. No saben la maldición que se están tirando encima. No se imaginan la maldición que se están tirando encima al tocar a un padre, al maldecir a una madre. La Biblia dice, todo aquel que no honra a su padre y su madre serán cortados de la faz de la tierra. Y es que no entendemos eso, de que lo que salió de nuestros hombros, ¿dónde fue que se nos escapó de las manos la autoridad sobre nuestros hijos? ¿Dónde está? Yo puedo mirar, hermanos, personas que estamos aquí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos un corazón duro. Aquí en los Estados Unidos venimos y Dios nos bendice y nos protege y nos olvidamos de nuestros viejos que quedaron atrás. Nos olvidamos de esos ancianos que dieron su vida y que están padeciendo hambre, que están padeciendo frío, y nosotros aquí manejando buenos carros y todo. ¿Y qué pasó?
La Biblia dice que aquel que se olvida de su propia familia es peor que un impío. ¿Cuánta gente dice ser cristiana y se olvida de su propia familia? Piensa solamente en ellos. Y muchos de ellos son pastores y son líderes. Qué vergüenza, dice la Biblia, si te avergüenzas de mí en esta generación, yo me avergonzaré de ti. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Por qué muchos de nuestros hijos no quieren nada con Dios? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué generación? ¿En qué generación estás? ¿Eres de la generación de Débora? Mujeres sensibles al poder de Dios, pero eran mujeres casadas y sujetas. No eran mujeres rebeldes, pero que también su marido reconocían la unción y la posición que Dios le había dado. No era de competir, de machismo, ni competir de matriarcado. ¿Qué generación estás viviendo? ¿La generación de las María Magdalena? ¿De que te sientes mal por tu pasado? ¿O de esa María Magdalena que fue sanada, restaurada, liberada y fue de la primera que corrió a mirar si la tumba de su señora estaba todavía intacta o no? Y todos los otros hombres apóstoles muertos de miedo, escondidos detrás de las paredes. ¿Qué generación eres? ¿La María Magdalena de antes o la María Magdalena después? ¿Qué generación eres? ¿La de Samuel? ¿Un niño dedicado al servicio de Dios aunque separado de su familia? ¿O como la de Eliseo? Un simple agricultor, pero que Dios vio su corazón y le concedió una doble unción, mayor que la del profeta Elías. ¿O eres del Barak? La generación de Barak, un líder desconocido que nadie sabía de él. Solamente se lee en el libro de Jueces de que Débora lo mandó a llamar, que Dios le había hablado pero no había hecho caso. ¿Cuántos de esos Barak hay ahorita? Que Dios te habla pero te sientes intimidado porque te dicen que necesitas un título, que necesitas pasar por ciertas pruebas, que necesitas pasar por liderazgo, y te dan un montón de ¿cómo te puedo decir? Pasos de hombres. Te dan un montón de reglamento y costumbres para ser aprobado. Tú no necesitas nada de eso para ir a sanar y liberar. Tú lo que necesitas es tener un corazón y que Dios comience a entrenarte, que Dios comience a revelarte, abriendo los ojos y entender el rema y no solamente la letra, porque la letra mata. Dios hasta el día de hoy, dice el Señor Jesucristo en Juan 5:17, Dios hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo. Dios no ha parado y está esperando que nosotros impactemos a las generaciones ahí donde tú estás. De que no seas una persona temerosa, miedosa, que no sea una persona que el diablo te arrincone contra la pared. No, Dios te quiere levantar con poder y gloria. Dios te quiere levantar y magnificar su nombre a través de tu vida. De que sepan de que el Dios el eterno está contigo. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que miremos quién es Él. Él se enoja de que de generaciones en generaciones se estén olvidando de su grandeza, de su poder. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que me está oyendo. Señora, en el nombre de Jesús, yo ato, reprendo en el nombre de Jesús toda acusación. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, todo aquello, Señor, que todavía quiere mantener una mente clausurada, una mente atrapada. Fortalezas mentales ahora declaro que se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Almas que todavía estén en área de cautividad, ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús. Señor, te doy toda la gloria y la honra por lo que tú estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu nombre bendito por todos los siglos de los siglos. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a cada oyente. Llénalo de tu gloria, llénalo de tu poder. Señor, que sean de contundencia, que sean efectivos ahí donde están. No importa por lo que han pasado, Señor, porque tú lo vas a usar dependiendo de la experiencia que han pasado, para que tengan compasión, amor, misericordia, pero también que sean personas audaces,
como tú lo hiciste con Barak, como tú lo hiciste, Señor, con Gedeón, como tú lo hiciste con Débora, con, Señor, María Magdalena, con Pablo, con Samuel, con Eliseo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, lo vas a hacer también, porque para eso nacimos. Para eso estamos en este tiempo, Señor. Perdónanos por haberte fallado en muchas ocasiones. Perdónanos, pero contigo tenemos un nuevo comienzo. Contigo tenemos, Señor, un nuevo mañana. A ti sea la gloria y la honra. Y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya sido reflexión para tu vida. De que tenga hambre y sed de buscar a este Dios para impactar a tu familia. Sigue orando por aquellos que no están, que tal vez se fueron del hogar. Pero Dios promete de que Él, nosotros y toda nuestra casa, Él promete que Él llenará con su espíritu a nuestros hijos. Profetizarán y serán los siervos de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo y lo estoy creyendo por mi generación. Que Dios te bendiga y Dios te use con poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.